tema de cuál es la secuencia lógica para una representación de un proyecto y cómo se organizan las piezas gráficas en una lámina de representación. Dos temas muy interesantes porque nos va a dar una idea de cómo representar arquitectónicamente ya una lámina de presentación o cómo ya representar arquitectónicamente el trabajo de un proyecto final, o de aquí en adelante cómo ir ya armando láminas o cómo ya ir armando el lenguaje visual de nuestros proyectos para cada uno de nuestros trabajos que tengamos como futuros arquis o como futuros proyectistas en diferentes materias. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del bloque de este estudio? Organizar y presentar un proyecto arquitectónico mediante láminas técnicas impresas y digitales, aplicando principios de composición gráfica. Miren los temas que vamos a ver: composición gráfica, jerarquía visual, diagramación y comunicación arquitectónica. Es básicamente lo que terminamos de ver en representación gráfica 1. ¿Ya? ¿Qué es comunicación visual en arquitectura? ¿O de qué se trata la comunicación visual en arquitectura? Es nada más que la presentación arquitectónica, que esta presentación arquitectónica debe adaptarse al público que recibe la información. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes hacen debe de adaptarse o el público lo tiene que entender. ¿Ya? No es lo mismo el tipo de público de lo que ustedes quieren expresar o lo que las personas quieren entender. O sea, ¿qué quiere decir? Hay presentaciones académicas, hay presentaciones profesionales, hay presentaciones para un concurso y hay presentaciones para un cliente. Cada lámina que ustedes van a presentar, no van a presentar la misma lámina para cada público. Un cliente no le interesa, por ejemplo, una presentación académica, que la conceptualización, que cómo llegaron a eso, que el partido arquitectónico, que la volumetría, que el análisis solar. Eso al cliente no le interesa. A un cliente le interesa planta, corte, fachada y el render. Se enamoró. Entonces, ustedes tienen que tener ese lenguaje de presentación para cada caso. Y cada caso tiene sus maneras de presentar. Cada caso tiene sus maneras de hacer una lámina. Y ustedes tienen que saber identificarlas y saber cómo configurar cada una. Entonces, como lo decimos, no es lo mismo presentar un proyecto para un docente que presentar un proyecto para un equipo técnico y presentar un proyecto para un jurado de concurso o un cliente sin formación especializada. Un cliente no te va a entender que el porcentaje de la rampa es del 10% porque así lo dice la norma. Un cliente no te va a entender que la huella debe de medir 18 centímetros o la contrahuella tiene que medir, 18 centímetros y la contrahuella o la huella tiene que medir 30 centímetros. Eso no te va a entender. Lo que quieren es la escalera y que funcione. Incluso hay clientes que te dicen, pero esa escalera tiene doble descanso, yo quiero una de un solo descanso. Eso ya es de gusto, pero ellos no entienden por qué les da dos descansos, por qué tiene 3 descansos, cómo es esa contrahuella. Eso ya es el aspecto técnico. Tú ya después le puedes explicar, pero para un equipo técnico es una manera de representar, para un docente otra manera de representar y ya para un cliente otra manera de representar. Entonces cada uno tiene una explicación y vamos a ver en esta clase cómo se representa para cada uno de estos casos. Comenzamos con la presentación académica, la primera, para ir anotando y ir revisando. ¿Qué dice la presentación académica? Es la comunicación visual de un proyecto realizado dentro del proceso educativo. El objetivo es demostrar los conocimientos adquiridos por el estudiante, explicar cómo evolucionó la propuesta en el análisis inicial hasta la solución arquitectónica. Muy bien. En la presentación académica, vean, es un tema más visual. ¿Y qué analiza la presentación académica? Analiza todo el proceso educativo. Todo el proceso educativo. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo es demostrar todo lo que vimos en ese parcial, en ese semestre, si vimos condiciones climáticas, la parte urbana, si vimos la configuración ambiental, si vimos todo lo que nosotros hayamos visto, lo máximo expresado en una lámina. ¿Ya? Esa es la parte académica. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Por ejemplo, un proyecto académico que se nos ocurra: biblioteca comunitaria para un barrio de Manta.
Eso es lo que se nos ocurre a veces a los docentes. Vamos a hacer una biblioteca comunitaria para un barrio de Manta. Eso ya como para cuando estén en cuarto, en quinto semestre. Entonces, miren, ¿qué es lo que debe llevar esa lámina? Miren, 3 cosas, 3 láminas. Primero, lámina 1, lámina de análisis, por ejemplo, que lleva ubicación, clima, usuarios, movilidad y problemática, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué va en la parte de ubicación? La ubicación, el barrio, el amanzanamiento, dónde está ubicada. ¿Se acuerdan que les decía, eso se acaba de dónde? De Google Maps, se puede sacar del Google Earth, se puede sacar del plano de Manta que nos pase, por ejemplo, vamos al municipio y pedimos, oye, préstate el plano de Manta actualizado. Y tienes el plano de Manta y haces un cactus. Y luego ya lo trabajas en la guía, pones, dame una imagen renderizada o una imagen de ubicación de este lote y te bota una imagen así, ¿no? Ahora, si en esa imagen hay un río, por ejemplo como aquí, si ven que aquí pasa un río, tú le dices a la guía, dame la misma imagen de ubicación, pero jerarquízame en un color gris el río que atraviesa esa ubicación. Entonces te va a dar una imagen en donde se atraviesa o donde se ve el río, por ejemplo. Ahí estás trabajando solamente, miren, en toda la lámina solamente estás trabajando este primer componente, que es ubicación. Clima, segundo punto, por ejemplo. Dame la ubicación del clima o las condiciones atmosféricas, porque hay vegetación, porque es un río, puede ser que ese tenga un clima un poco más húmedo, puede ser que sea un bosque seco, presencia de árboles que sean propios de esa zona del barrio, que no hay en otro lado más. Por ejemplo, en toda esta zona de acá arriba, de los Gavilanes o de Jesús de Nazaret, hay presentación de árboles, por ejemplo, más secos, ¿ya? Versus otras zonas de Manta que hay unos árboles de diferente índole, árboles frutales, no sé, o árboles introducidos. Entonces, todas esas condiciones climáticas incluso, o de vegetación, voy haciendo esquemas, voy haciendo dibujos y los voy ubicando, ¿ya? Luego, usuarios, por ejemplo, quiénes caminan por allí, cómo caminan por ahí, si hay residentes, si hay gente de movilización, si hay instituciones públicas, si hay instituciones privadas, si hay escuelas, si hay colegios. Todos esos son los usuarios que están dentro de ese proyecto. Movilidad y problemática. Resulta que hasta ese sector no llega bus. O sea, hay una problemática de movilidad urbana. O resulta que en ese sector sí hay buses, sí hay líneas de transporte, sí hay taxis, sí hay gente con vehículos, o hay gente de escasos recursos que no tiene vehículos, que lo que hacen es coger una línea de bus. Todos esos análisis solamente en la lámina de análisis. Problemática pues, también entra que falta de agua, electricidad. Todo lo que tú puedas recopilar, necesidades básicas, insatisfechas se llama eso. Falta de electricidad, falta de acceso al agua potable, falta de acceso, bla, bla, bla. Eso ya lo haces con tu docente. Entonces él te va a decir, de 40 aspectos, no vamos a llenar la lámina de todo eso. Vamos a coger 4. O vamos a coger 3 problemáticas más fuertes de ese sector. Entonces, los vas ubicando en esquemas, los vas ubicando en gráficos. Segundo, lámina del proceso. Miren, ahí va. Conceptos, diagramas, evolución, volumétrica, zonificación. Entonces comienzas a hacer una zonificación. Tienes un terreno, como está aquí, dentro de ese terreno lo vas a zonificar. El área que está achurada es el área que yo voy a trabajar. Esa área de ese hueco es donde hay un árbol existente, por ejemplo. Eso no lo voy a tocar porque es un árbol que yo lo quiero proteger. Luego divido en varios espacios y esa parte azul es el espacio donde yo voy a proponer la biblioteca comunitaria, mientras lo que está afuera es espacios de circulación, bla, bla, todo eso es conceptual, ¿ya? Y luego viene, por ejemplo, el tema ya de la propuesta, ya viene la implantación, y miren, siempre vamos a tener, atención a este detalle para que lo escriban, siempre vamos a tener implantación,
Plantas, cortes, fachadas, render y si queremos alguna maqueta física. Pero siempre vamos a tener plantas, cortes y fachadas. Siempre eso va a ser la mamá de todas las presentaciones. Plantas, cortes, fachadas. Y aquí de repente tenemos implantación y un render. Quizás en esta lámina nos faltaron los cortes, pero acá están los cortes, miren. Los cortes de las vías, los cortes de la parte urbana. Aquí está. Resulta que aquí pasa el río, aquí está una vía. Entonces, tenemos los cortes, tenemos las fachadas, tenemos la implantación. ¿Ya? La fachada se puede sacar del render mismo. O sea, el render mismo nos va dando una fachada. ¿La implantación es esa? La implantación sería esta, por supuesto. ¿Dónde va a estar ubicado? No, eso es ubicación, que es lo de acá. No, me refiero a... ¿Cómo va a estar la distribución? Claro, la implantación es la distribución o la zonificación, que generalmente le llamamos. En la implantación vemos que hay 3 canchas, juegos, aquí está la biblioteca, aquí está el árbol que no queríamos tocar, acá están ciertas áreas de recreación, bla, bla, bla. Entonces, esa es un poco la implantación del proyecto. ¿Se dan cuenta? Aquí ahora mismo, frente a ustedes, he puesto esta lámina. ¿Ya? Les dije dónde estaba la ubicación, que estaba atravesada por un río. Les dije y les estoy presentando un tema de un corte, les estoy presentando el tema de la zonificación y por último el render de mi propuesta. Esa es una explicación de una lámina académica, que es lo mismo que ustedes tienen que llegar después a hacer en sus presentaciones. Desde mañana viene Paul, por ejemplo, les pido una presentación de esto. Viene Patricia, viene Juan Carlos, viene Jorge. Ustedes ya tienen que tener en sus mentes cómo es una presentación académica. Lo que generalmente nosotros como estudiantes de arquitectura, ustedes como estudiantes de arquitectura deben de presentar. Eso de nosotros. Seguimos. Preguntas hasta aquí de la lámina de representación académica. Yo creo que está clara, ¿verdad? Presentación profesional. Y ahí vamos cambiando un poquito los esquemas, vamos cambiando un poquito incluso el diseño. La presentación profesional ya es la comunicación gráfica desarrollada durante el ejercicio profesional de arquitectura. La finalidad es transmitir el proyecto con claridad, precisión, coherencia a otros profesionales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estos profesionales pueden ser instituciones, consultores, constructores o autoridades. ¿Qué lleva un proyecto profesional? Por ejemplo, este es el tema: edificio de oficinas a 4 niveles. Me han contratado como arquitecto para hacer un edificio de oficinas de 4 niveles. ¿Qué puede tener la documentación? ¿O qué es lo que yo quiero expresar en una lámina para un ejercicio profesional? Miren, puede tener la implantación general, puede tener las plantas arquitectónicas acotadas. ¿Se dan cuenta que en la parte académica ni cotas tenía, pero en una presentación profesional ya hay plantas arquitectónicas acotadas? ¿Por qué? Porque un profesional quizás ya me va a decir, y ya de ejecución ya me va a decir, hey, ¿y esa área cuánto mide? ¿Ese espacio de esa biblioteca? Exacto. Entonces miren, ya empieza por ejemplo a haber fachadas y cortes más propuestos o más bien hechos. Empieza a haber un cuadro de áreas. O sea, ya necesito tener de ley un cuadro de áreas donde me diga el área de esta vivienda o de este edificio es 600 metros cuadrados. Y los departamentos o las áreas de las oficinas la oficina A tiene 100 metros cuadrados, la oficina B 200 metros cuadrados y la oficina C es de 300 metros cuadrados. Entonces ya comienzo a tener un lenguaje un poco más fuerte. Detalles, ya me aparecen detalles de fachadas. ¿Qué quiere decir detalles de fachadas? O sea, yo ya en esa lámina voy a trabajar con una piedra de color gris, voy a trabajar con alocubón, voy a trabajar con diferentes tipos de acabados. Por ejemplo, aquí en la facu, con temas de persianas, de quiebrasoles, de madera. O sea, ya comienzo a explicar técnicamente ya el proyecto de construcción, por así decirlo. ¿Ya? Perspectivas y esquemas estructurales y de instalaciones. Entonces, ya es una lámina mucho más técnica, ¿se dan cuenta? Cambia el esquema inicial en la parte académica. ¿Qué interesaba? Muy bien, interesaba más bien el proceso, cómo se desarrolló el proyecto,
cómo era la ubicación, las problemáticas. En una parte profesional me interesa qué cosa ahora. La distribución. Más que la distribución, ¿qué es más importante en esa lámina? ¿Qué ustedes destacan? Ya, muy bien. Acabado puede ser una. Verás que hay perspectivas, hay cortes, hay fachadas en las anteriores también. Pero ¿qué es lo que aparece acá que es más importante destacar? La planta. También hay planta en la. Toda la información escrita. No. ¿Qué aparece un poco más? Muy bien, el cuadro de áreas. Quizás el cuadro de áreas, a veces en la parte académica, a veces, porque hay docentes que sí los piden, por ejemplo, pero a veces se puede obviar. Pero en una lámina profesional, los cuadros de áreas son mucho más importantes, porque nos dan decisiones de costos. Arquitecto, ¿y esas oficinas cuánto tienen? Hay de 100 a 200 metros cuadrados. Entonces yo ya alimento diciendo, una oficina de 100 está, qué sé yo, de $50.000. Y una de 200 en dólares, $100.000. Entonces yo ya voy tirando números con las áreas. Entonces yo le voy después preguntando a que esas oficinas de 200 metros cuadrados ¿cuánto están? En 150.000, en 70.000, en $80.000. Entonces yo ya voy, para eso es importante este cuadro. En las demás tenemos cortes, fachadas, van a ver, como les digo, eso es básico. En todas las láminas vamos a tener cortes, fachadas, planos. Pero acá ya vamos hablando de áreas, incluso vamos hablando ya de materiales y acabados que dijo la compañera, o sea, vamos definiendo cosas. Se va a trabajar en madera, se va a trabajar en cerámica, se va a trabajar en porcelanato, se va a trabajar con cubiertas de vidrio, con envolventes de vidrios, ¿ya? Y por último, esquemas estructurales. Entonces, miren, la planta cambia, se vuelve mucho más profesional. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ven aquí de la lámina esta con la lámina anterior? La información. Ya, muy bien. Pero una información un poco más técnica y organizada, si se dan cuenta. Miren, en la lámina anterior, y quiero que vayan analizando mucho esto, en la primera lámina, quiero que vean la composición de la lámina. En esa primera lámina, sencillamente tenemos una composición, ¿ya? De un lado, tenemos una cierta información, ¿ya? Abajo, dejamos un espacio grande, ¿para qué cosa? Para el render. Y del lado derecho y en medio tenemos un poco más de información, pero un poco más desagregada. ¿Se dan cuenta? Un poco más desagregada. Tenemos la implantación, incluso esta implantación no podría ser así. Esta implantación puede ser que esté así. Así, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner nombre. Por ejemplo, acá tengo, ¿qué tengo aquí? Díganme ustedes. Ubicación. Muy bien, aquí tengo la ubicación. Acá al lado derecho, ¿qué tengo? Muy bien, condiciones climáticas, ¿verdad? Clima, puede tener algún corte, ¿ya? Acá abajo, ¿qué tengo? Implantación. Muy bien, ahí tengo la implantación. Perfecto. Acá abajo decíamos que teníamos el render, la vista arquitectónica. Y en este ladito, ¿qué tenemos? Ahí tenemos la deformación o el lenguaje visual de todo el componente arquitectónico. Entonces podemos decirle el componente arquitectónico. La desarrollación arquitectónica, un análisis que también hacemos en arquitectura. Pero vemos la otra lámina. La otra lámina está un poco más. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien, está un poco más organizada. Nos da una apariencia un poco más. Incluso se cuida más de línea de gráfico también. Perfecto, Francisco. Nos damos cuenta que ya, y ahí voy a utilizar una palabra, está más reticulada. Es mucho más reticulada. Entonces comenzamos a ver una retícula muy fuerte. La dibujo aquí. Esto, y luego tenemos, por ejemplo, esto, y luego tenemos esto. ¿Ya? Si la ven, abstraigan un poquito la lámina y se van a dar cuenta. La retícula está mucho más fija. ¿Ya? Tenemos espacios de trabajo, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a ver 3. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3. Que puede ser uno solo. Pero del otro lado tenemos uno solo que ubicamos una gran imagen.
¿ya? Completa. Después de la fachada del proyecto. Exacto, muy bien. Acá abajo tenemos otro análisis, por ejemplo, este cuadro lo dividimos en dos. Aquí tenemos otra imagen y aquí tenemos otra imagen. Mientras que en la parte de abajo dejamos una sola imagen difuminada con texto, ¿verdad? ¿Ya? Y en la parte de abajo tenemos otra desagregación de imágenes. Pero tenemos una retícula mucho más fuerte, mucho más definida. ¿Ya? Entonces, en esta lámina. Miren, y por aquí en todo este mar de cosas hay áreas. Por ejemplo, por aquí hay un cuadrito de áreas. Ya nos van diciendo qué es los cuadros de áreas. Pero tenemos una parte más pulida de los renders, tenemos una parte más pulida de las cotas, aquí ya tenemos una parte más pulida de los espacios. Dice, este comedor tiene 300 metros cuadrados de trabajo, tiene 3 juegos de comedor, entonces ya tenemos muchas cosas mucho más definidas en la parte ya de la presentación profesional. ¿Preguntas acerca de esta lámina? ¿Ninguna? Muy bien. Por último, tenemos la presentación de concurso. Esta es la que vamos a hacer para su trabajo final. En la presentación de concurso, ya tenemos que es una presentación, ¿qué cosa? Misana. Es una presentación visual creada para competir frente a otras propuestas arquitectónicas. Su propósito es captar rápidamente la atención del comunicar ideas y demostrar que el proyecto responde adecuadamente a las condiciones establecidas en las bases del concurso. Entonces ya establecemos bases de un concurso, ya más bien es como que un mix de la parte profesional, de la parte académica, jalamos un poquito de todo para hacer una lámina más expositiva. Yo soy el que pone las bases, yo les digo, necesitamos mínimo, por ejemplo, este de aquí es el ejemplo de Centro Cultural y Espacio Público frente al mar. Este es el tema. Vamos a hacer un centro cultural de espacio público y lo vamos a hacer frente al mar. Puede ser por el Vigía, puede ser en el Parque Agustín Intriago, por ejemplo. Escogemos un terreno ficticio. ¿Y qué va a llevar? Yo les digo, una perspectiva principal del proyecto de cajón. Aquí la ubican, por ejemplo. Perspectiva principal del proyecto. El diagrama de la idea generadora. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo nació esa idea? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se ubica? ¿Ya? Implantación y relación con el paisaje, por ejemplo. Yo les digo, mira, vamos a ver cómo se ubica ese centro cultural con el paisaje, o sea, con el mar, con los edificios, si es en la parte céntrica, cómo se ubica, bla, bla, bla. Y ahí viene lo típico, planta general y corte, es la planta arquitectónica y el corte. Siempre van a ir de cajón. Axonometría explotada, una axonometría explotada es esto, que es toda la vivienda, por ejemplo, o el edificio desagregado. En un espacio tenemos la habitación, en otro espacio tenemos la sala, en otro espacio tenemos el comedor. Eso es una axonometría explotada. Y por último tenemos estrategias ambientales. ¿Cuáles son las estrategias climáticas que tú vas a ubicar en esa o vas a considerar en esa propuesta? Voy a utilizar maderas, voy a utilizar bloques de ferrocemento, por ejemplo, de tierra comprimida, como en la Facultad de Arquitectura de acá, voy a utilizar persianas, voy a utilizar todas las estrategias ambientales. Y eso voy haciendo una imagen y voy ubicando pues lo que yo voy a utilizar. ¿Ya? ¿Entendido? Pero en la lámina que tengo que hacer para todo eso. No, esto es un ejemplo. Yo después ya establezco las condiciones de la lámina. Esas las voy a establecer con Juan Carlos. Yo me reúno con él y digo, ¿qué vamos a presentar? Exacto, lo que yo voy a definir con Juan Carlos. O sea, por lo pronto, Desde lo pronto ya saben que va a llevar. fachada. Exacto, Francisco. Desde lo pronto ya saben que esa vivienda va a tener cortes, fachadas y las plantas. Obviamente, de una planta vamos a sacar un render. Yo les voy a enseñar cómo hacer el render en estas últimas semanas. Tenemos la planta, ¿se acuerdan que una vez creo que les enseñé? Tenemos la planta arquitectónica o la fachada, metemos en la IA y nos sale un super render. O sea, ya eso no vamos a demorar más. ¿Ya? Muy bien.
Tampoco vamos a llegar a un nivel como este. Este ya es un nivel de quinto semestre, de séptimo semestre o de décimo semestre. Su planta tiene que tener, por lo menos, cumplir parámetros iniciales. ¿Ya? Tiene que mostrar parámetros iniciales. Que ustedes ya puedan, pero que ustedes ya... No como la primera lámina que hicimos con Paul, que ustedes dijeron, solamente la copiamos. No, esto ya nos sacamos la madre. Así. O sea, esto ya la planta la hicimos nosotros, la trabajamos en el CAD y la pegamos ahí. ¿Ya? Entonces, tiene que reunir todos esos criterios. Muy bien, esa es la presentación para un concurso. Y por último, una presentación para un cliente, por ejemplo. ¿Ya? Si se dan cuenta, la lámina cambió. Una lámina más amable, visual. Me presenta más bien una lámina ya para que un cliente me diga: uy, sí, está linda mi casa, mira, tengo cocina, comedor, salita, toilet, servicio. Así te va a quedar. Esta puede ser, por ejemplo, una distribución para su trabajo, por ejemplo. Es lo típico, todo bien dice, pero muy bonito para cómo me queda. Exacto, entonces ahí está la fachada, por ejemplo, de la casita, y está un corte y se acabó. ¿Qué dice la presentación para un cliente, Jesús? Es la comunicación. Visual preparada para expresar una propuesta arquitectónica a la persona, familia, empresa o institución que contrata el proyecto. Su objetivo principal es facilitar la comprensión y la toma de decisiones. Por esta razón, utiliza un lenguaje sencillo y se concentra en cómo funcionará, se verá y se experimentará en el espacio. Nos tenés en cuenta que la presentación para un cliente ya casi que no nos interesan las áreas, ya casi que no nos interesa la ubicación, la jerarquización, el concepto, el análisis climático. Al cliente a veces lo que más le interesa es la distribución arquitectónica, una fachada y quizás un corte como para que ustedes puedan explicar lo que lleva dentro. Ahora, si el cliente es exquisito y sabe un poco más, pues ustedes pueden preparar láminas para él. Pero puntualmente una lámina, por ejemplo, para una vivienda familiar de 2 plantas, ¿qué lleva? Perspectiva exterior principal, o sea, de cajón. Siempre va a haber una perspectiva exterior. ¿Ya? ¿Qué lleva? Planta amolada y coloreada, por ejemplo. Puede ser amolada solamente como la que vimos que nos presentaron ustedes. ¿Ya? Pero le podemos dar también algún colorcito. ¿Ya? Otra vez, metemos la planta en la guía, le decimos coloreame los espacios de este tono, en tonos pasteles, bla, bla, bla. Vamos haciendo las consideraciones para las plantas. Tenemos que trabajar vista de sala, cocina y comedor, por ejemplo, que ya tenemos todas las vistas unificadas en una sola planta. Paleta de materiales, siempre es bueno trabajar también con una paleta de materiales. Hay veces que me ha tocado ver láminas de estudiantes que todo rojo, todo verde, todo azul, una mezcla completamente rara. Tienen que elegir un croma, tienen que elegir una paleta de colores que sea visualmente también agradable. Tonos pasteles, no sé, ya depende de ustedes, dependiendo de cómo ustedes quieran expresar esa lámina. El contexto de la vivienda, porque esa ahí habla del cedro, del árbol. Exacto. También tiene que tratar de hacer, por ejemplo, una comparación entre 2 opciones de fachada. Muchas veces también al cliente le decimos: miren, esta fachada voy a trabajar con elementos verticales en piedra, pero acá está otra fachada mucho más limpia, que solamente tiene una puerta y la fachada no tiene esos elementos de piedra. Y ahí el cliente te dirá: no, me gusta más esa, no, me gusta más la de acá, no, me gustan las dos. Entonces ya te vas poniendo de acuerdo con él. Por último, el tema de iluminación y ventilación, si es necesario. Y un cronograma general del diseño de construcción, te dice también a veces, ¿no? Un cuadro sencillo de áreas también a veces es bueno, porque el cliente también tiene que saber un poquito cuántas áreas tiene su vivienda, cuánto más grande es el dormitorio principal, cuánto es un poco más pequeño el dormitorio secundario. Entonces siempre tienen que también manejarse con un cuadrito de áreas. ¿Ya? Eso es la presentación de un cliente. Entonces hemos visto los diferentes tipos de láminas. Nos volvemos a la principal. Una académica, si ustedes se dan cuenta, es muy diferente a una profesional, es muy diferente a una de concurso, es muy diferente también a una de cliente. Entonces, cada lámina tiene su historia. En la mayoría siempre vamos a encontrar cortes, fachadas, implantación, ubicación, pero vamos a ir desagregando los diferentes tipos de opciones en cada lámina. Ya depende de cada uno de nosotros cómo vamos a hacer. Preguntas.
en este primer bloque. Hago una pregunta. Si mirar las láminas profesionales de concurso, ¿qué característica principal diferencia una de otra? ¿Cómo sin mirar las láminas? O sea, por ejemplo, porque vi que la lámina de concurso y la lámina de profesional tienen ciertas similitudes. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo sé que estoy haciendo una lámina profesional y no una lámina de concurso? Ya. Generalmente una lámina profesional siempre vas a encontrar tres cosas principales. Los cuadros de área son mucho más definidos. Los detalles constructivos son mucho más definidos técnicamente. Y el tema también de la representación como tal es mucho más pulido. ¿Ya? En cambio, una lámina de concurso puede ser que no interesen tanto las áreas. En una lámina de concurso tú la ves y de repente no encuentras cierta información constructiva porque es más bien relacionada a las bases que te pone el concurso. Bueno, yo recuerdo que una vez participamos en un concurso en Cuenca, por ejemplo, y allá solamente nos pedían dentro de las bases que sea un render, la implantación, el análisis de la problemática y consideraciones de ejecución. 4 cosas, y esa era la lámina de concurso. Y si te das cuenta que ahí no interesa cómo se construye, las cuadros de áreas, los espacios definidos, plantas acotadas, nada. También, por ejemplo, puede ser una lámina profesional, puede ser dirigida a netamente gente de la construcción, y la lámina de concurso va dirigida a alguien que lo va a contratar para ejecutar un proyecto. Ajá. ¿Por qué no dirige a mí? El concurso, fijemos algo, la lámina de concurso más bien va orientada hacia las bases de ese concurso. Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos lanza o lo que está de moda ahorita, el Museo Nacional. La lámina de concurso era del museo y tenía que presentar el concepto de una idea para un museo del Ecuador. ¿Ya? La gente se metió a concursar, te lee las bases y presentas tu proyecto. Punto. Te das cuenta que ahí no te decía, tienes que poner cuadro de áreas, tienes que poner. La mayoría de imágenes que hemos visto de los memes es la planta arquitectónica y el render como tal. No se usan tanto criterios. Exacto. Pero ¿por qué no se usan criterios en concursos? Es porque depende del concurso. Por ejemplo, recuerdo en Cuenca, sí te decía, mínimo la lámina de concurso tiene que explicar el concepto. Mínimo la lámina de concurso tiene que explicar la ubicación y la problemática. Entonces ahí sí van muchos conceptos más fuertes en el concurso. Puede ser, alguna vez también vi en Puerto Viejo una lámina de concurso de los ingenieros. La parte estructural era mucho más fuerte. Las bases del concurso te decían, tienes que explicar un detalle constructivo de cómo se va a lograr la estructura de este edificio. Tienes que explicar cómo va a ser el área, o sea, ya depende del concurso. Pero en una lámina profesional te vas a encontrar todo eso ya más técnico. O sea, tú lo ves y dices, esto ya es para construir, esto ya es para ejecutar. Eso, Jesús. Pero es que aquí la de concurso es, por ejemplo, ya, si usted gana ese concurso, ahí ya viene un va a pedir ya. Las láminas profesionales. Claro. Así Ahí ya es. cambia el lámina. Ya cambian mucho las láminas. Eso. Es un vaya pasando la fase. Listo. Pero miren, atención. A pesar de que hay láminas de concurso, láminas profesionales, láminas académicas, láminas bla bla bla, siempre va a haber también una lámina de presentación de un lenguaje arquitectónico para proyectos. Y eso tiene otro orden. Dentro del orden tenemos otro orden más. Y es este de aquí. Ya. La secuencia lógica de un proyecto arquitectónico. O sea, siempre tenemos que cumplir mínimo estas 10 cositas de acá. De cómo es una secuencia lógica de un proyecto arquitectónico. Una cosa eran las láminas, ¿verdad? Que nos expresaban profesional, de proyectos, académica, pero la secuencia lógica de un proyecto arquitectónico siempre va a tener un orden recomendado. Atención, ¿ven? Va a tener un orden recomendado. Y eso es, primero, una portada. Segundo, una memoria descriptiva. Tercero, una implantación o emplazamiento. Cuarto, las plantas arquitectónicas. Quinto, fachadas. Sexto, cortes o secciones. 7, detalles constructivos. 8, perspectivas o renders. 9, el cuadro de áreas. Y por último, la información técnica. ¿Ya? Esa es la secuencia lógica de un proyecto. Siempre vamos a tener de base, o siempre va a existir esto para todo proyecto arquitectónico que hagamos.
Si vamos a hacer una lámina de proyecto de académico, tenemos que cumplir con ella. Si vamos a hacer una lámina técnica de manera profesional, tenemos que cumplir con ella. Si vamos a hacer mañana un concurso, el concurso aparte de la lámina nos va a pedir mínimo estas consideraciones lógicas de un proyecto. Siempre vamos a tener que presentar esto de manera técnica. Ahora sí, esto sí tiene que ir de cajón en su presentación final. Ya, esto sí toma el foto y llega hasta esto sí es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por eso elijo a 4 personas en sus grupos. Entonces, ¿mandé? Son 4, les dije otra vez. Estaban trabajando de a 2 las viviendas, pero dije, vamos a unir 2 personas más para hacer 4, y ahí entre los 2 eligen una vivienda, la mejorcita que tengan entre los 4, y pues vamos a hacer el trabajo de manera más conjunta. ¿No? Una portada, ¿qué va en esa portada? Va la página inicial que identifica el proyecto, incluye nombre, ubicación, autor, fechas y datos generales. Una portada. Puse Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la materia de representación gráfica 1, el arquitecto Jacob Mero, vivienda de trabajo final de vivienda. Punto. 2. Memoria descriptiva. ¿Qué es una memoria descriptiva? Es describir todo lo que hicieron en esa vivienda. Por ejemplo, la vivienda unifamiliar tiene sala, comedor, cocina. La sala tiene 30 metros cuadrados. Tiene un mesón para desayunador, para 3 personas. Esa es una memoria descriptiva. Comienzan a describir todos los elementos que hay en esa vivienda. ¿Ya? Y eso lo hacen en un Word, abren un Word y comienzan a describir. Pueden hacer una captura del AutoCAD y lo pasan en ese espacio. Sala, hacen una captura de la sala. Comedor, hacen una captura del comedor. Baños, hacen una captura del baño. Ingreso, porche, hacen una captura del porche. Esa es una memoria descriptiva. No se preocupen que yo les voy a pasar un ejemplo de memoria descriptiva en el EVA, lo subo. Y ustedes pueden ir modificando, ir viéndolo, lo hacen mejor, lo hacen peor, lo descargan del internet, lo descargan de Canva, pero esa es la memoria descriptiva. ¿Ya? Verán que son 4 personas. Tú encárgate de hacer la portada, tú encárgate de hacer la memoria, yo me encargo de hacer las fachadas. O sea, tienen que trabajar, por eso les digo, son una rica amanecida de trabajo final. Un par de días amaneciendo. Muy bien. Implantación o emplazamiento. La lámina de implantación. ¿Ya? Tenemos que ubicar dónde va a estar, dónde está ubicada esa vivienda que ustedes hicieron, si estaba en el barrio 3 de agosto, si estaba en el barrio Cuba, si estaba en el barrio, no sé, donde ustedes la quieran ubicar esa vivienda. No les voy a ser muy exquisito en eso. Las plantas arquitectónicas, obviamente, ya las tienen que trabajar. Fachadas, cortes, miren, tal cual, como hicieron la que presentaron ahorita. Planta arquitectónica, tienen que hacer la fachada, tienen que hacer el corte. O sea, chicos, ya la fachada y el corte yo no tengo que decirles cómo hacerlo porque ya lo hicimos a mano, ya solamente es pasarlo en CAD. De nuevo les repito, si necesitan alguna ayuda, profe, no puedo poner el vídeo, profe, como hago un hashtag, me escriben o hacemos Zoom y vamos trabajando, ya, para que esas láminas queden bien chéveres, ya. Detalles constructivos, yo les voy a pasar un paquete de detalles constructivos, y en detalles constructivos, ahí sí, el buen bibliocal. Bájense un detalle de una ventana, un detalle de una puerta, un detalle de una losa, lo que ustedes vean más. Tampoco es que vamos a hacer 50 detalles. 3 o 4 detallitos, se acabó. Cumplen con la lámina. La chapa, detalle de la chapa. Pueden hablar con sus compañeros de quinto semestre. Oye, ¿tienen detalles constructivos de vivienda? Claro, y te lo pasan y cambian. ¿Ya? Incluso tengo una perspectiva hecha, incluso tengo un SketchUp hecho. Comiencen a conversar con sus compañeros. Perspectivas o render, hacemos de la fachada un render, semillas, no nos vamos a preocupar tanto con eso. El cuadro de áreas, sí se los voy a explicar en un Zoom, cómo hacerlo. Es un Excel con todos los cuadritos de áreas. Y la información técnica la vamos a obviar. Ese último paso, quizás especificaciones, normas y demás, no lo vamos a considerar. O podemos decir, normas técnicas, ¿qué hemos visto?
la INE de rampas, por ejemplo, la de los baños. Ustedes van a poner como la bibliografía de su trabajo, cuando hicieron su tesis. Utilizamos la norma técnica INE, utilizamos la norma de rampas, utilizamos Newfer, por ejemplo, para la ubicación de esto, utilizamos configuración de cotas, de puntos, de tal. 3 o 4 documentos para mí es suficiente. Ajá, 3 o 4 documentos para mí es suficiente. Newfer, norma INE y norma de Plazola, por ejemplo. Se acabó. Ya. ¿Entendimos? Ese es el trabajo final. Todo esto es un cuadro o una carpeta impresa que acompaña a su lámina final. Ajá. Esto es su presentación impresa. ¿Qué quiere decir? Que eso de ahí vendría a ser, por ejemplo, esto. ¿Ya? Eso de aquí es esto. ¿Ya? Le ponen una carpetita bonita, lo pueden meter. Esto es a 2, puede ser a 3, por ejemplo. ¿Ya? Pero así mismo, implantación, por ejemplo, la planta arquitectónica, una memoria, la pueden hacer en A2 también, el resumen de la memoria, la explicación de los espacios y se acabó. Eso es esto impreso, eso tiene un punto, o los puntajes que ahora vamos a decir. Y luego la lámina de concurso, puede ser una o 2 láminas, ¿ya? ¿Entendido? Ese es el trabajo final. O sea, vamos a tener casi 3 semanas para hacer esto. Desde ya les estoy contando cómo vamos a hacer. Y obviamente vamos a ir explicando. Esto no tengo que explicarles cómo hacerlo. Esto ya lo pueden ir trabajando en AutoCAD, ahorita vamos a hacer los grupos, ¿ya? Pero esto lo van trabajando ustedes. Chicos, no quiero, por favor, que recién a la semana, cuando ya, la próxima semana, recién estén haciendo las plantas, recién estén haciendo los cortes. O recién vengan aquí como la vez pasada, que recién vamos a abrir recién el AutoCAD y ver archivos nuevos. Ese día yo vengo a calificar, vengo a ayudarles a avanzar. No vengo recién a que ustedes vayan a hacer recién su trabajo. Así que tienen que avanzar fin de semana, un día de semana que tengan libre. Esta es la representación de esto, porque este trabajo también es una entrega para ustedes, ¿ya? De cómo ustedes han aprendido un poco a desarrollar. Así que quiero todos su máximo esfuerzo en esto de acá. ¿Ya? ¿Lo van a hacer? ¿Señor? No me puede sacar esto. Vamos a hacerlo. ¿Ya? Entonces, de una vez establezcamos el formato de presentación. A3 yo creo que está bien. Todo esto. A3. En un A3 la planta arquitectónica, en un A3 las fachadas, los cortes, en un A3 la implantación, en un A3 la portada, en un A3 los detalles constructivos, en un A3 las perspectivas. Algo para poder revisar de manera correcta. ¿Ya? ¿Mandé? Una revista. Ajá. Y las 2 láminas de presentación final, es así en un A2. O sea, ¿ya? vamos a hacer 10 láminas A3 y 2 A2. Ajá, y 2 A2. Las láminas finales ya de presentación, esas sí vamos a hacer en A2. ¿Ya? ¿Listo? Son 4 personas, así que hay que camellar. Tenemos que camellar duro. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas de esto? De nuevo, portada, los datos básicos. Use, nombre, vivienda unifamiliar, el grupo de los 4, bla, bla, bla. Memoria descriptiva, describir los espacios. Sala, tiene 2 ventanas que están bla, bla, bla. Comedor, baño, tiene lavabo que está ubicado hacia la entrada, tiene una ducha, tiene una ventilación superior. Toda la explicación de los baños. Luego, dormitorio. El dormitorio máster tiene 40 metros cuadrados, tiene una ventana en la parte lateral. Exacto, es una descripción, una memoria descriptiva. No les pido más allá de eso. Implantación, pues ya sabemos hacer una implantación. Planta, ya sabemos hacer una planta. Corte, sabemos hacer corte. Fachada, los detalles constructivos, si los podemos revisar la próxima semana. Verán lo que estoy diciendo, que quede grabado. Detalles constructivos ya los vemos la próxima semana. No es que recién la próxima semana, ¿y qué es un detalle constructivo? ¿Cómo lo dejamos? No.
Yo quiero ya ver, miren, bajamos este detalle constructivo, conseguimos este detalle constructivo de una puerta, conseguimos este detalle constructivo de un mesón, de un baño, de instalación de un baño, o sea, ya traigamos para ir revisando. Yo les voy a decir, este no es necesario, este sí es necesario, ¿ya? O se hacen ¿Qué puede ser detalle constructivo? escalera, planta, puertas, baños, instalaciones, lo que ustedes, ventanas, por ejemplo, ¿ya? Ustedes, eso es un detalle constructivo, ¿ya? Los tipos de paredes, vamos a hacerlas en mampostería, vamos a utilizar gypsum, vamos a utilizar cualquier detalle constructivo que ustedes consideren que analicen. No es solamente ponerlo, no, tienen que analizar, tienen que ver, ¿ya? Así es. Cuadro de áreas y los renders los dejamos para el final, que eso ya lo vamos a ir ubicando. Muy bien, hasta allí. Ahora sí, pasamos a la última parte del proceso.